Bueno, jóvenes, el día de hoy pues vamos a ver, en este caso, en esta parte, el plano tridimensional. El plano tridimensional es un plano que ustedes han ido trabajando ya con anterioridad. Como su nombre lo dice, es un plano donde aparecen los tres ejes espaciales. Aparecen, repito, los tres ejes espaciales, el eje X, el eje Y y el eje Z. Siempre hemos tenido claro y a veces nos cuesta esta parte, pero para que sea muy sencillo, si se dan cuenta, tengo tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X de donde estoy hacia el frente, el eje Y hacia mis lados, el eje Z para arriba. Voy a echar un poco para atrás esta para ver si se puede entender este punto. ¿Sí me logran ver, jóvenes? Sí, que Sí, Bueno, maestro, sí. imaginemos que aquí donde está esta mano es el centro. De aquí hacia el frente o hacia atrás es el eje X. Positivo para adelante, negativo para atrás. Positivo para adelante, negativo para atrás. ¿Sale? Eje X. Eje Y. Otra vez estoy en el centro. Eje Y. A la derecha y para ustedes. Positivo a la izquierda, negativo. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Z, para arriba positivo, para abajo negativo. ¿Sale? Estos son los tres ejes, como lo dije. Van a haber 8 partes diferentes. Si se dan cuenta, aquí se generan 8 partes. 1, 2, 3, 4. Y abajo, 5, las 6. Ahí atrás, las 7. Y aquí, bueno, allá abajo, las 7. Y de este lado, la 8. 8 cuadrantes o espacios tridimensionales. Desde el que está con puras positivas, del que tiene una negativa o el que tiene todas negativas. El plano espacial, como lo dije, es hacia el frente X, hacia la derecha o izquierda Y y hacia arriba o hacia abajo Z. Todos se representan en la realidad con esos tres ejes coordenados. Entonces, ¿cómo vamos a representarlo? Cuando hablamos de la manera rectangular, y alguien por ahí ya me había comentado, para el eje X, la letra I, para la letra Y o para el eje Y, la letra J, y para el eje Z, la letra K. Repito, para el eje X, I, para el eje J, para el eje Y, J, y para el eje Z, K. ¿Sale, jóvenes? No sé si tengan alguna duda hasta acá. no dije. ¿No? Ok. Yo sí, o Mande. sea, solo, ¿y por qué no simplemente llamarlas X, Y, Z? Porque cuando estás trabajando es más fácil cuando colocas una ecuación de manera, ¿cómo se llama? Cartesiana o simétrica, la colocas con I, J y K para no confundir. Es una notación nominal que se tiene, porque si no tendrías que poner 5X o con un subíndice, y para evitar eso, por eso se coloca la I, la J y la K. Nada más es para denotar esta situación posicional que tienen los elementos. Ok, gracias. Bueno, entonces, esta forma rectangular, si se dan cuenta, aquí tengo una representación. El primer valor representa X, el segundo representa Y, el tercero representa Z. Es decir, 3i más 2j más 2k. 3i más 2j más 2k. Si yo las tres partes que tenemos, la parte en X, la parte en Y y la parte en Z, las quiero volver una, por ejemplo, digamos que tenemos un vector, tenemos una fuerza que tiene 10 kilogramos en X, 12 kilogramos en Y y 15 kilogramos en Z, y queremos saber cuánto va a tener esta que es la que realmente lo está formando, cuánto tendría. Vamos a ocupar esta operación. Me van a decir, ¿se parece al teorema de Pitágoras? Sí, pero cuando tiene 3 coordenadas no se llama teorema de Pitágoras. A esta operación se conoce como norma. Y entonces vamos a encontrar la norma. La norma normalmente se denota con 2 líneas paralelas. Es una operación vectorial que se denomina con 2 letras paralelas antes y después del elemento.
Así. Y entonces, ¿cómo quedaría? Raíz cuadrada de la parte en x al cuadrado más la parte en y al cuadrado más la parte en z al cuadrado. Igual. ¿Cuánto valdría, jóvenes, esta fuerza? Hablando que vale 10 en x, 12 en y y 15 en z. $21.656. Kilogramos. Ahí está. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? De mi parte no. ¿No? Ok. Bueno, a diferencia de cuando trabajábamos con el eje, cuando solo trabajábamos en X y Y, pues solo teníamos un ángulo. Aquí tenemos tres ángulos. Ángulo de desplazamiento, el ángulo de desplazamiento es el ángulo que empieza en la parte de X positiva y se mueve por el piso. Recuerden que el X, jóvenes, está en el piso. Empiezo desde X positivo y me muevo en el piso. Empiezo desde X positivo y me muevo en el piso. Ese va a ser el ángulo alfa. Empiezo en el X positivo y me muevo en el piso. ¿Y cómo nos vamos a mover? Recuerden, jóvenes, en contra del reloj. Siempre en contra del reloj. A ese se le conoce como desplazamiento. A este se le conoce como desplazamiento. Ángulo de desplazamiento. ¿Y cómo se calcula? Arco tangente de la parte en Y entre la parte en X. Como dijimos que valía, ¿cuánto habíamos dicho? La parte AX valía 10, la parte Y valía 12 y la parte Z valía 15. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Arco tangente de 12 entre 10, Y entre X. ¿Cuánto valdría el ángulo? ¿Se pueden apoyar ahí? 50.194. 50.194 grados. Ahí está. Eso sería lo que nos estaríamos moviendo en el eje X. 50.194 grados. Vamos ahora con el segundo ángulo. El segundo ángulo es el que está denotado con la letra beta, que es el ángulo de inclinación. Es el ángulo de inclinación. ¿Y este cómo se calcula? Arco, cuidado, ya no es tangente, arcoseno, es decir, shift sin, por seno de seno, de la parte de Z, de la parte de Z, los 15, entre el valor de A. ¿Pero cuánto nos había dado A? A nos había dado 21.656. 21.656 kilogramos. ¿Y cuánto les daría el arcoseno? 43. Dale. 40.840. Ok, beta igual a 43.840 grados. Para los que tengan todavía dudas en este punto. Imaginemos, jóvenes, que tenemos un cañón y tenemos que disparar hacia un objetivo. ¿Qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas de cualquier lugar en el mundo? Bueno, lo primero que hago es, si el tiro lo tengo que hacer para allá, yo agarro mi torreta y me desplazo. Me desplazo en el eje, en este plano, en el piso. Hago el movimiento de desplazamiento. Ya que estoy colocado, ahora, ¿qué debo hacer? Inclinar el cañón para que la bala pueda llegar. Eso es lo que estamos haciendo. Viendo desplazamiento en el piso e inclinación hacia arriba. Por último está el ángulo de complemento. Este ángulo de complemento, en algunos casos, va a ser más fácil calcular el ángulo de complemento que el de inclinación por la posición que tengamos de lo que vayamos a diseñar. Va a ser más fácil calcular el de complemento que el de inclinación, pero eso es muy sencillo. ¿Cómo se saca esto? El de complemento es 90 grados menos el valor de B. En este caso, B, el de beta vale 43.840. Si a 90 grados le quito 43.840, ¿cuánto nos quedaría? 46.16. 46.16 grados. Ahí está. Entonces,
para que quede claro, muchas veces no podemos sacar el ángulo o podemos sacar el valor del ángulo complementario. Se nos puede hacer más sencillo en algún problema sacar 46.16, pero ya restándole 90, encontramos el valor de la inclinación y ya podemos trabajar. No sé si tengan alguna duda con estas operaciones, hablando en 3 dimensiones. De mi parte no, hice. Bueno, ¿qué pasa si estamos, qué pasa si estamos, en cierta manera, al revés? Es decir, yo quiero calcular cuánto vale la parte en X, la parte en Y y la parte en Z, pero lo que tengo es el valor de los kilogramos y los ángulos. Y esto lo estoy viendo porque muchos problemas a veces que podemos sacar ángulos, hay veces que podemos sacar las longitudes, va a depender qué podamos tener. Entonces, quiero que por favor aquí memoricen un poco los ángulos. Ángulo alfa, 50.194. Ángulo alfa, 50.194 grados. Ángulo beta, de 43.840. 43.840 grados. Y el valor de A, que estaba en 2 diapositivas anteriores, 21.656. Ahí está. Y estos son, bueno, creo que dije que eran kilogramos. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos esos 3 datos y queremos saber cuánto valdría la parte en X, cuánto quiere la parte en Y y cuánto vale la parte en Z. Entonces, vamos con la parte en X. El valor de A, 21.656. Coseno del ángulo alfa, 50.194. Voy a poner un poco mi número porque está un poco feo. Coseno del ángulo alfa, 50.194 por el coseno del ángulo beta, que vale 43.840. Entonces, ¿cuánto vale la parte en X? Si me pueden apoyar. Voy a poner aquí arriba porque ya no entraría en la parte de abajo. ¿Cuánto valdría? Me dio 9.873. No creo. A ver, voy a corroborar. No creo que yo haya perdido tantos decimales. 9.999. Ah, gracias. 9.999 kilogramos. Y bueno, y el problema, ¿cuánto habíamos propuesto? 10. Está bien. Vamos con el eje Y, vamos con la parte en Y. Misma situación, 21.656, seno de 50.194, coseno de 43.840. Cuidado en este punto, aquí no hay que coseno, coseno y después seno, seno. Aquí sí se mezclan cualquiera de las dos, porque estamos viendo en sistema espacial. Entonces, si me pueden apoyar con el segundo valor, ¿cuánto les da? 11.999. 11.999, como lo habíamos propuesto, 12 kilogramos. Y el último, la parte en Z, 21.656, seno, solo seno, de 43.840 grados. 14.999. 14.999. 14. Es decir, prácticamente los 15. No sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta de lo que estamos viendo en ese segundo tema. Todo bien, gracias. Bueno, entonces vamos a encontrar esta situación y como les decía, aquí tenemos algunos datos. Vamos a primero calcular cuál es el ángulo de inclinación y cuál es el ángulo de desplazamiento. ¿Cuánto es el ángulo de desplazamiento? Si alguien me puede apoyar.
¿Cómo saber el ángulo de desplazamiento? Recuerden que el ángulo de desplazamiento va de acá para allá, pero yo ya sé que de acá para acá, ¿cuánto hay? 60 grados. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo de desplazamiento? Por cada cuadrante tenemos 90 grados, no olvide. 100. Si de acá para acá tengo 90 grados y aquí tengo 60, ¿cuánto nos quedaría acá? Para los que pregunten, ¿por qué no pongo 90? Este símbolo o poner un cuadrado. 30, Arqui. Significa 90. Exactamente, 30. Siempre que yo pongo este símbolo o colocarlo de esta manera como en forma de L, es un ángulo de 90. Si el ángulo de este lado vale 60, este debe de valer 30 grados. Perfecto. Ahora vamos con la inclinación. No sé el ángulo de inclinación, pero me dicen que el complementario vale 45 grados. Entonces, ¿cómo calcular el ángulo beta, que es el de inclinación? Recuerden que el ángulo beta no es más que 90 menos el complementario. Voy a ponerlo aquí en forma de fórmula, menos el complementario. Entonces, a 90 le quito 45, ¿cuánto tendremos de inclinación? 45 grados. Y entonces vamos a determinar cuánto vale esta fuerza. Fuerza F que vale 200 newtons. 200 newtons coseno de 30, coseno de 45. Para la parte en Y, 200 newtons, seno de 30, coseno de 45. Y para la parte de Y, no sé por qué se avanza, 200 seno de 45. Si me pueden apoyar, jóvenes, ¿cuánto les dé el resultado? $122.474. ¿El primero? Sí. ¿Cuánto les dé el segundo? 70.710. 70.710. Ambos son newtons. Y en el último, 141.421. 141.421, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Dudas, jóvenes, entonces, de cómo poder pasar de valores que yo sé, por ejemplo, de la tensión y ángulos, cómo pasar a sus diferentes partes, X, Y, Z? ¿Dudas? Creo que el silencio hace que no hayan tantas dudas. Bueno, y vamos a terminar. Mande. De mi parte no, Inge. Vamos a regresar, voy a demostrar que eso sí es real. Aquí tengo los tres datos, la parte en X con la parte con el sufijo I, en el caso de la parte en Y con K y la parte en Z la parte en Y con J y la parte en Z con K. Todo en valor de newtons. Vamos a regresar a la posición que teníamos. Primero vamos a aplicar la norma. Recuerden que esta operación cuando tiene tres partes ya no se llama teorema de Pitágoras, se llama norma. Vamos a aplicar la norma 122.474 al cuadrado más 70.710 al cuadrado más 141.421 al cuadrado. Se supone que nos debe dar cercano a 200, si ustedes pueden comprobar. 199.999. Perfecto. Newtons. Vamos a ver si los ángulos sí eran los correctos. Vamos primero con el de desplazamiento. Desplazamiento, que es el ángulo alfa. Aquí fue error mío. Este es el ángulo beta, que es el de inclinación. Ángulo de desplazamiento, arco tangente de lo que vale Y, 70.710 entre lo que vale X, 122.474.
29.999. 29.999. Así como en el primero era prácticamente 200 newtons, aquí en el segundo podemos decir que prácticamente son 30 newtons y el ángulo de inclinación arco seno de la parte de Z, 141.421 entre el valor nominal que son 200 newtons. Es el valor de la fuerza. $44.999. Prácticamente, como lo dijimos, 45 grados. Ahí está. Esto nada más lo estoy haciendo para que se compruebe que sí es tanto de ida como de regreso. Y entonces, ¿qué pasa con esos problemas donde tenemos un elemento fijo y vamos a tener tensiones? Bueno, lo más seguro es que nosotros partamos de o fuerzas que tienen ángulos o de fuerzas que ya sabemos cuánto está en X, cuánto está en Y y cuánto está en Z. De fuerzas completas o de fuerzas que sabemos en X, en Y o en Z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Aquí tenemos dos fuerzas. Una fuerza que vale 60J80K. Fuerza 1. 60J más 80K. Y este resultado en libras. La fuerza 2. 50I. Menos 100J. Y más 100K. Y también está dado en libras. ¿Cómo calcular la fuerza equilibrante y por ende la fuerza resultante y por ende la fuerza equilibrante? Bueno, tenemos tres partes, una parte en X, una parte en Y y una parte en Z. La X, ¿con qué letra la denotamos? Con la letra I. La parte en Y con la letra J y la parte de Z con la letra en K. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza resultante? Sumatoria de fuerza, va a ser la sumatoria de fuerzas en X con la parte en Y, más la sumatoria de las fuerzas en Y con parte en J, más sumatoria de fuerzas en Z, y esto va a ser K. Es decir, en la primera, si se dan cuenta, no tengo I, en esta no tengo I, es como si yo tuviera 0 veces I, 50 más 0 veces I, 50I. Si tengo J, a 60 le quito 100J, me queda menos 40J. Y por último, a 80K le sumo 100K más 180K. Y esto sería la fuerza resultante. La fuerza resultante valdría 50I, 40J y 180K. ¿Y este resultado en qué cosa? En libras. Entonces, si yo quiero pasarlo a un sistema polar, vamos a aplicar la norma. ¿Y cómo quedaría? Raíz cuadrada de 50 al cuadrado, más, aquí no me importa el signo, porque cualquier signo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, más 40 al cuadrado, más 180 al cuadrado. ¿Cuánto valdría, jóvenes, la fuerza resultante? ¿Cuánto valdría, jóvenes, la fuerza resultante? $191.049. Gracias, Jesús. 191.049 y este resultado en libras. Recuerden que si esa es la fuerza resultante, el equilibrante es la misma. 191.049 libras. Muchos de los manuales no vienen en libras, no vienen en newtons, como lo he platicado. Viene en kilogramos. ¿Cómo convertir a kilogramos? Muy sencillo. Una libra es igual a 0.454 kilogramos. Entonces, si me hacen favor, 191.049 por
0.454, ¿cuánto quedaría? 86.736. 86 punto Sí, 736. 736 kilogramos. Y la pregunta viene acá. ¿Para cuántos kilogramos al menos debo de conseguir esta armella? Si lo que da la fuerza resultante son 86.736 kilogramos. ¿Para cuánto mínimo debo de comprar una armella que soporte estas dos tensiones? 173. 100, exactamente, lo mínimo que debo de conseguir es para 173.472. Ahí está. Siempre por lo menos o mínimamente al doble. Bueno, jóvenes, pero- no sé si tengan Sí, alguna en duda. 350, ¿no? ¿Mande? Que nos lo venden solo en 350, algo así, dijo. Sí, es lo que normalmente, es lo que normalmente aguanta la más sencilla de ese tipo. Ah, pero